Ecodesarrollo Gaia es una organización no gubernamental, constituida por profesionales de aquí, concretamente de la ciudad de La Coruña, es decir, gente que, aparte de nuestro trabajo, hemos considerado en un momento determinado la necesidad de aportar lo que podríamos decir horas de trabajo, ayuda, aportaciones económicas, en torno a un proyecto, que en un momento determinado circunscribimos a lo que podríamos decir a la inmigración en la ciudad de La Coruña. ¿Qué pretendimos y qué hemos intentado hacer y qué hemos hecho en gran medida durante estos últimos 15 años? Pues hemos, en primer lugar, atendido a la migración. Hemos atendido a la migración para que la gente emigrante pudiera realizar su proyecto migratorio aquí en la ciudad. Hemos atendido también a la población de aquí, en el sentido en el que el impacto migratorio no fuese negativo, sino que se creasen sinergias entre la migración y la población de aquí. Y después también hemos recurrido, lo que podríamos decir, a la emocionalidad histórica, en el sentido en el que todas nosotras y nosotros somos directa o indirectamente hijos de la migración. En definitiva, ¿qué es lo que hemos querido hacer? Paz ciudadana, concordia, sinergias positivas entre la gente que viene y la gente que estamos aquí. Ecodesenvolvemento Gaia é unha organización non gobernamental nacida en 1992. O seu nome provén da acepción grega naiterra e traballa no marco dos dereitos humanos, a igualdade de oportunidades, a paz e a equidade norte-sur. Para iso realiza unha sentida labor de axuda á inmigración no noso país, desenvolvendo tamén importantes proxectos en Senegal. En Senegal hemos desarrollado un proyecto también que lo que podríamos considerar de carácter paradigmático, es decir, somos una ONG pequeña, somos conscientes de que no podemos hacer grandes cosas, pero tampoco nos arredra eso, es decir, podemos hacer lo que podemos hacer y lo vamos a hacer con las mínimas infraestructuras y capacidad que nosotros tenemos. Pero de todas formas hemos logrado un montón de cosas. Somos una ONG pequeñita y tenemos una escuela que es un palacio, que se llama Escuela Coruña en Senegal, que se emplea como escuela infantil, como centro de formación de niñas que fueron desescolarizadas de pequeñitas y ahora, cuando son adolescentes, las recogemos y les damos un curso de 2 años para integrarlas socialmente y darles una pequeña profesión, un centro de formación de mujeres y al mismo tiempo un centro también de cooperación entre los proyectos que desarrollamos. Ese centro de cooperación es un proyecto que se llama Coruña Cura, en el que contamos con montones de voluntarios médicas y médicos y sanitarios aquí de Coruña. O proxecto Coruña Cura forma parte do Plan Global de Desenvolvemento Sostible desta ONG. Grazas a él abórdase a faceta hixiénico-sanitaria da poboación senegalesa de Yoff, aportando tamén un excepcional exemplo de cooperación norte-sur grazas á colaboración de persoal sanitario da Coruña. El producto Coruña Cura es llevar a grupos de profesionales, médicos, médicas, farmacéuticos, sanitarios, una vez al año a Senegal y durante aproximadamente un mes de tiempo desarrollar un proyecto de lo que podríamos decir de atención primaria gratuita y abierta a toda la población de la localidad de Yoff, dentro de la Escuela Coruña, a la población que quiera acercarse allí. Tanto la ONG Ecodesarrollo Gaia como el proyecto en el que participamos este año, Coruña Cura, lo conocí por el boca a boca. Es un proyecto en el que hace años que lleva trabajando gente del hospital, del CHUAC, del hospital de aquí de Coruña, y pues eso, algunos compañeros de algún año más mayor que nosotros, nos comentaron que existía esta organización, que había ese proyecto, y pues me pareció un proyecto muy interesante y en el que yo podría aportar mi granito de arena. Coruña Cura es un proyecto absolutamente maravilloso. Es un proyecto que está también, como decía antes, dentro de las limitaciones, pero que también desarrolla un paradigma de la relación en lo que respecta a la salud entre el norte y el sur. Nosotros no podemos hacer grandes cosas, pero las cosas que podemos hacer las hacemos y absolutamente con toda la intensidad que nosotros somos capaces de hacer.
A localidade senegalesa de Yoff é unha comunidade pesqueira de 56.000 habitantes. A falta de acceso á educación lastra o futuro dos seus mozos e a deficiente asistencia sanitaria tamén é un grave problema. Tras a construción da Escola Coruña, impulsada por Ecodesenvolvemento Gaia, cada ano un grupo de sanitarios coruñeses viaxan a esta localidade, ofrecendo asistencia e formación médica especializada e voluntaria. Realmente constituye una maravillosa experiencia porque muchísima gente que no se acerca a la sanidad, porque allí es una sanidad privada, esto privativa, es decir, es muy difícil acercarse a la sanidad y si no tienes dinero no puedes acercarte, pues le brindamos la posibilidad, en este caso 2.700 personas, de abordar problemáticas que tienen desde hace años y que van arrastrando. Y la verdad es que con una cierta efectividad, porque la gente que llevamos voluntaria es verdaderamente exquisita. Es exquisita desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista emocional. Fue un trabajo intenso, de bastantes horas diarias, pero la verdad es que el resultado fue excelente y el lunes, que fue el primer día que empezamos a trabajar, estaba todo perfectamente organizado y lo único que tuvimos que hacer es llegar allí por la mañana y bueno, pues hacer un poco lo que habíamos ido a hacer, ¿no? Que era atender a los vecinos de Yoff y de las zonas de alrededor y poder darles esa atención sanitaria que en Senegal a veces no es tan fácil de conseguir como en España. Son gente estupenda, hasta este momento yo creo que hemos llevado 30 y pico médicas y médicos y sanitarios y todo ha sido como una seda, ha sido fantástico. O proxecto Coruña Cura vense realizando dende fai 7 anos e durante este tempo foron máis de 11.000 senegaleses os que recibiron atención sanitaria gratuita e de calidade. El proyecto, tal como lo he explicado, se basa fundamentalmente en la honestidad. Es el primer pilar del proyecto. Después viene la justicia, la solidaridad y todo lo demás. No cobramos nada a nadie ni lo hemos hecho nunca. Nos basamos única y exclusivamente en las ayudas institucionales que tenemos y nos basamos también en lo que podríamos decir las aportaciones de la gente que nos eche una mano. Pero el proyecto es absolutamente gratuito en el sentido en que nos dirigimos a un colectivo en el que la no gratuidad supondría a la vez el alejamiento de los servicios que ofrecemos. O proxecto Coruña Cura vai orientado á indagación das causas e á aplicación de solucións eficaces para mellorar a saúde e a calidade de vida da poboación de Yoff. Para iso, os médicos e enfermeiros voluntarios enfróntanse a diversas patoloxías, moitas delas resultantes das condicións hixiénicas e sanitarias que se dan no lugar. Hemos visto un poquito de todo, hay cosas que son comunes como aquí, pero también hay muchas enfermedades, sobre todo relacionadas con la piel, que son más extrañas de ver en España, en nuestra experiencia, y allí pues sí que es cierto que las veíamos con bastante frecuencia. Teníamos libros y material que habíamos llevado para estudiar y aprender también nosotros un poquito. También contábamos con la colaboración de compañeros que, aunque no podían estar allí de forma presencial, sí que nos mostraban apoyo desde aquí, desde España, y nos orientaban un poquito también a la hora de conocer las enfermedades que eran más extrañas para nosotros. Pero ademais do traballo médico-sanitario, o proxecto Coruña Cura conta tamén cunha gran faceta humana. A acollida da poboación de Yoff sempre é admirable e os voluntarios coruñeses teñen a oportunidade de coñecer e disfrutar a forma de vida de Senegal. Me ha parecido una experiencia fascinante. Tienes la oportunidad de ir a un país que no es el tuyo y donde la gente te recibe como si fueran tus hermanos, tu propia familia. Siempre se han mostrado súper agradecidos por ese trabajo que hemos hecho, que íbamos sin buscar ningún tipo de reconocimiento, pero la verdad, solo por ese cariño que te muestra la gente, esa amabilidad, vale mucho la pena. La gente de Senegal queda absolutamente atónita porque realmente no es una cosa frecuente ni que se haga, porque supone una movilización importante de gente y de medios y de recursos que aportan las médicas y los médicos que aportan recursos propios a todo eso. Entonces, claro, las aglomeraciones son tremendas, pero también contamos con que las médicas y los médicos aguantan lo que les echen,
Empiezan a las 9 de la mañana, a las 2 está todo el mundo ya destrozado de atender, pero siguen hasta las 4 o a las 4:30 o a las 5. Y si cuando estamos comiendo aparece alguien por la puerta que se nos cuela, pues también lo atienden. Viene aquí, pagando su billete, pagando su comida, pagando todo, ellos, por cariño a la gente senegalesa, por respeto a la gente senegalesa. Ves que la propia gente de allí se implica con el proyecto y se crea una sinergia muy emocionante, la verdad. Cada unha das 7 edicións do proxecto Coruña Cura foi un éxito absoluto. Tanto a poboación beneficiaria como os voluntarios participantes saíron enriquecidos dunha experiencia única. Un proxecto no que a solidariedade e a calidez humana axudan a salvar e a alegrar vidas. Yo creo que es una experiencia muy gratificante y podría decir que es una experiencia que creo que recordaré toda mi vida, que si está en mis manos y tanto la ONG como el proyecto sigue adelante, pues intentaré participar si mis condiciones personales me lo permiten. La gente que llevamos esto es capaz de tirar para adelante con todo, ¿no? Porque son gente solidaria, son gente... Bueno, es muy emocionante el ejemplo que nos dan los sanitarios y las sanitarias en este proyecto. Una experiencia inolvidable que yo creo que todo el mundo que tenga esa oportunidad debería probar a participar en un proyecto que le motive personalmente y que vea que puede ayudar en algo en lo que realmente cree. No solo estamos ayudando a los senegaleses, sino también estamos descubriendo que tenemos un montón de gente joven aquí, absolutamente exquisita en lo que podríamos decir, en el desarrollo de su profesión vocacional, como es el dedicarse a la sanidad.